38ª parte. La cristiandad encontrada, agitada o revolucionada. Estudios en el libro de los jueces. En la continuidad de nuestro presente estudio del libro de los jueces, comenzaremos a desarrollar los respectivos sucesos del capítulo 12, los insensatos efraínitas, dentro de lo que es la primera división del presente libro. Ahora se nos da una mayor evidencia del duro espíritu ascético de Jefté en el trato que dio a sus hermanos, porque si bien puede haber algunas cuestiones sobre el destino de su hija, no hay ninguna con respecto a estos efraínitas. Estos verdaderos, aunque insensatos hijos de Israel, en su proceder, comienzan a tratar con Jefté como lo habían hecho con Gedeón, pero aquí encuentran justo el espíritu opuesto. En lugar de seguir el ejemplo del gentil Gedeón, que con una suave respuesta aplacó la ira y así ganó a sus hermanos, Jefté no duda ni un momento en volver su espada victoriosa contra sus hermanos, y tomando los vados del Jordán, mata a 42.000 fructíferos efraínitas. ¡Qué lugar extraño para matar a sus hermanos! Porque los vados del Jordán son el único lugar que los unió, porque es aquí, solo, donde se puede cruzar con seguridad el Jordán, el río de la muerte, y hacer uno a los galaaditas y efraínitas. Estos vados que los dividieron hablan de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual ha sido anulado al que tenía el imperio de la muerte. Hebreos capítulo 2, verso 14, y vamos a leer esta referencia. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Es solo esta muerte, la muerte de la cruz, la que permite a cualquiera pasar el Jordán, y aquí es verdaderamente el lugar apropiado para matar al lujurioso moabita, como nos dice en capítulo 3, verso 28 del libro de los jueces, y vamos a leer esta referencia. Entonces él les dijo: seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Esto es todo lo que hay en el mundo o de la carne. Sin embargo, es el único y precioso lugar de unión de todo lo que es de Dios, la base de toda comunión. Y es aquí, en este lugar significativo, donde Jefté separa y mata a sus hermanos. Y esto no es difícil de interpretar, porque hoy tenemos el antitipo ante nuestros ojos. Generalmente es donde la muerte de Cristo se expresa más perfectamente, donde se manifiesta la destrucción de los hermanos por el hecho de cortar. Puede que se disfrute cierto grado de unidad en el servicio, las oraciones y el estudio de la palabra de Dios, pero en el partimiento del pan y el beber del vino, donde se manifiesta la unidad del cuerpo, como se ve en 1 Corintios capítulo 10, verso 17, aquí está el lugar de corte. Al igual que el caso que nos ocupa, lo que debería haberlos unido es llevado a cabo para dividirlos. Y los diversos shibolet que sirven para evidenciar y señalar a quienes no están en nuestra iglesia, nuestra denominación, nuestro círculo, nuestra comunidad, son generalmente tan triviales e inconsistentes como las personas que lo formulan. Si uno no comparte tales convicciones sobre una multitud de cuestiones en las que la inteligencia puede diferir de aquella suerte, como nos dice el verso 6, si no puede pronunciarse correctamente, es decir, exactamente como lo hacemos nosotros, entonces se lo aísla en los vados del Jordán. Traduciéndolo esto al lenguaje actual, si no ha recibido el Espíritu Santo y no ha hablado en lenguas, si no ha sido bautizado en agua o si no ha sido bautizado en el nombre de Jesús, córtenlo, él no es salvo. Oh, ¿no es triste que el pueblo de Dios, que ha sido hecho uno provisionalmente por la cruz, están en la experiencia real tan lamentablemente divididos? De hecho, es una escena que nos hace llorar cuando ya no es un moabita, es decir, un mundano claramente reconocido, sino un israelita, de que es difícil discernir nuestra diferencia que sufre en los vados del Jordán. Moab ciertamente puede regocijarse y Amón, que anteriormente había sido vencido, puede consolarse cuando Israel aísla a Israel. Parece que Jefté redujo todo a un nivel. No hizo distinción entre sus hermanos y su enemigo, porque la ofrenda de su hija le sigue ahora la matanza de parte de su propio pueblo. En otras palabras, reservó el mismo trato para el pueblo de Dios que para los enemigos de Dios, y esta no era la voluntad de Dios, no es la voluntad de Dios.
Podemos tratar con Efraín si hay que culparlo de algo, pero otra cosa es, para mí, tomar los vados del Jordán y obligar a todo el que pasa por este camino a hablar como yo hablo. Obligarlo a decir Shibolet, y si no puede decirlo, entonces interrumpirlo. Shibolet significa inundación, que se refiere a lo que dividió a Galaad de Efraín. Entonces, el significado es este: si los de Efraín no pueden pronunciarse sobre lo que los divide, entonces hay que tratarlos simplemente como enemigos, cortarlos, pero esto es ciertamente una fidelidad evocada, porque deja de ser fidelidad y viene a ser destrucción. Veamos a Ibzán de Belén. Como se dijo, Jefté imaginó tontamente que Dios quería que él hiciera lo que le resultaba desagradable, simplemente porque era desagradable. Esto presagia una escrupulosidad morbosa conciencia y concuerda con la experiencia de un alma no liberada de las ataduras y esclavitud de la legalidad. En Abimelech hemos tenido una visión de una religión formal, muerta, el fracaso del gobierno del hombre cuando buscaba su propio engrandecimiento, de modo que en Jefté estamos viendo la condición opuesta, una religión celosa y fanática, el fracaso del gobierno del hombre cuando la conciencia está bajo el poder del legalismo. Y aparentemente existe una decidida correspondencia entre estas dos secciones. Después del fin del reinado de Abimelech, vinieron Tola y Jair, figuras del Señor Jesucristo, para corregir las malas consecuencias del gobierno del primer hombre, este es Adán. Así que aquí nuevamente debemos discernir al mismo bendito en Ibzán de Belén, el glorioso de Belén. No hay ningún error aquí, porque solo hay uno a quien la descripción encaja tan perfectamente. Cuán maravillosos son estos nombres es su significado divino. Ibzán significa la deslumbrante estrella de la mañana. Este llegará pronto, Él está viniendo. Él se levantará y brillará y pondrá fin a todos los fracasos del hombre, el restaurador de todos los incumplimientos, el fiel y verdadero, el que contrarresta al gobierno filisteo de eclesiasticismo formal vacío, como se ve en Abimelech, y de fanatismo, como se ve en Jefté. Sí, solo Ibzán de Belén, el santo resplandeciente Cristo en resurrección, es capaz de poner orden en este momento. No hay esperanza de nada mejor hasta que Él venga. Ibzán aparece inmediatamente después de la muerte de Jefté y derriba todas las barreras falsas, enviar al extranjero como se ve en el versículo 9, encontrar sus relaciones más cercanas, más allá de los estrechos muros del rígido sectarismo, aunque podemos estar seguros de que nuestro Ibzán típico no celebró matrimonios prohibidos con las naciones paganas de los alrededores, sin derribar ninguna barrera verdadera. Derribar barreras falsas solo fortalece las verdaderas, enfatizando la distinción que se pierde completamente por el espíritu que nivela a enemigos y amigos por igual, amonitas y efraimitas, anticristos de quienes se advierte que tengamos cuidado, como se ve en segunda de Juan, y los hermanos a quien se nos advierte que recibamos, como se ve en tercera de Juan, cuando se está caminando en la verdad. Después de Ibzán viene Elón de Zabulón, y esto está en perfecto orden. Para Elón, que significa la fuerza, es el resultado natural de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y Elón es de la tribu de Zabulón, que significa morada, descansando en paz y abundancia. A su reinado le siguió el de Abdón, hijo de Gileel, que traducido a nuestro idioma simplemente significa servicio que nace de gozosa alabanza, lo cual ciertamente es armonioso y está en perfecta armonía con el reinado de Cristo, que seguramente es tipificado en esta sección. Todo es hermoso y habla del resultado de la exaltación de nuestro Señor Jesucristo, y no deja nada de ser significativo de este gobernante. Abdón sea de Efraín. Efraín pobre, humillado, herido y aislado, refiriéndose sin duda a las 10 tribus perdidas y que está una vez más a través del bendito restaurador en el lugar de honor. Luego obtenemos una descripción más detallada de este último juez de esta serie. Se nos informa que tenía una familia, 40 hijos y 30 sobrinos, versículo 14, o también llamados nietos, como se nos dice en el margen, que montaban sobre asnos. Su numerosa descendencia compartió su reino y gloria y cabalgó sobre el asno, la bestia del servicio y la paz, sin derramamiento de sangre, sin represalias, sin contraataque contra Gileal,
sin gritos de batalla, sin consignas. No, en efecto, Ibzán de Belén está en escena y todo está en perfecta paz. Se ha hecho silencio sobre todos estos gritos partidistas y solo se evidencian los frutos pacíficos de los elogios gozosos. Y seguramente nos estaremos acercando cuando podamos discernir a Jefté entre nosotros. Así sea, ven, Señor Jesús. Gracias al Señor por la veracidad de la palabra que nos ilumina y nos instruye provechosamente. Por ahora dejaremos por aquí, confiando la guía del Señor en la administración de su palabra de gracia. El Señor los bendiga ricamente a cada uno. Amén y amén.